estamos. Ya estamos con esta sección Buzón de Dudas que tantas alegrías nos da a nosotros, porque estamos en contacto directo con ustedes a través del hashtag DiversidadCDMX o hashtag Buzón de Dudas en cualquiera de nuestras redes sociales o a través, por supuesto, de nuestro Twitter, de nuestro Facebook o de nuestros teléfonos. Y bueno, esta pregunta dice así. Una mujer que, bueno, por supuesto, nos ha pedido guardar su identidad, ¿no? Dijo que ella, su nombre, pues nada, Chitón. Pero exactamente, dice, tengo una sobrina adolescente de 17 años. Por mis hijos me enteré que es lesbiana. Ella nunca nos lo ha dicho, por supuesto, a la gente mayor de la familia, aunque sí a sus hermanos y a sus primos. Tanto mis hijos como yo estamos preocupados porque ella ha cambiado mucho últimamente. Su actitud es muy extraña y se está rodeando de amigos un tanto feos. Pero a ver, ¿qué? Espera, deja que termine. Asterisco y que termine. Vamos a terminar, porque a mí ya me está dando como un poco de calorcito dentro. La verdad, mi hermano y mi cuñada no han sido los mejores padres. Ni siquiera estoy segura de que estén conscientes de lo que está pasando. Me gustaría acercarme a ella y ayudarla, pero ¿cómo hacerlo si ni siquiera ha salido del closet conmigo? A ver, punto número 1. No lo hacemos para burlarnos, es importante, ¿no? Que ustedes sepan que pueden escribirnos lo que quieran, pero también es importante que sepan, ¿no? O sea, lo que están diciendo y que sean más... de amigos feos. ¿A qué se refieren con amigos feos, no? ¿Y qué tiene que ver con que ella sea lesbiana y sus amigos feos? O sea, en amigos feos yo trato de entender, ¿no? Que es como de malas compañías. De malas compañías, peligrosas, me suena como a drogas o como a, ¿no? Cosas ahí peligrosas. La niña a la que se refiere es una adolescente de 17 años, lo cual significa que está experimentando. ¿Por qué nosotros nos tenemos que interesar tanto de la cintura para abajo de la humanidad? Si ella está nada más está viendo qué es lo que va a suceder el día de mañana, ¿por qué tanta preocupación? Ahora, enfoquémonos en la pregunta, porque todo esto es para, ¿no? Los papás que dicen que mi hija se junta con personas feas y la. Pero la pregunta final en realidad es cómo hacerlo, o sea, cómo acercarme yo, ¿no? Yo, tía, a mi sobrina, cómo acercarme a ella, cómo ayudarla si ni siquiera ha salido del closet conmigo. Ahora, el punto aquí es que un adolescente es como un animal salvaje. Entonces, ¿cómo? Todos fuimos animales salvajes. Pues sí, en algún punto, ¿no? Yo sigo siendo. No seguimos siendo. Qué bueno. Pero bueno. Animal salvaje el o punto, adolescente. o sea, mi analogía con el animal salvaje es que hay que ser cauteloso, como de estos documentales de animales de los canales de ya saben. Ajá. Porque invades tantito más y sale corriendo. Exacto, poquito, con pisaditas de gato hay que acercarse, hay que ganar confianza, hay que ganar convivencia, porque tú no puedes llegar de tajo con una niña que nunca hablas, que nunca saludas, a decirle, ¿y qué hubo? ¿Qué dicen los novios? No, o sea, no puedes llegar así. Y luego va más allá, o sea, también dice, ni siquiera sé si mi hermano y mi cuñada están conscientes del problema. ¿Cuál problema? Para no seguir esto, porque si no nos vamos a echar aquí una cosa muy larga, simplemente acércate con confianza. Primero genera este vínculo, la convivencia y posiblemente después puedas sacar ahí algún tip, alguna cosa que pueda sacarla de estas malas compañías. Y bueno, seguimos con más bien la siguiente sección, ¿no? Que como ya hace unos programas atrás estrenamos esta sección nueva que se llama Expediente AC, que es una derivación de Historia de Vida, en donde revisamos el trabajo relevante de asociaciones que están haciendo cosas en pro de la comunidad LGBT. En esta ocasión queremos destacar la labor en las instituciones penitenciarias de la asociación llamada Almas Cautivas. Vamos a checarlo. Hola amigos de Diversidad CDMX, yo soy Sheila Ferreira y estamos aquí con Ari Vera y con Daniela Vázquez por parte de Almas Cautivas. Cuéntenos, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y aparte por ser emprendedoras de este gran proyecto que se llama Almas Cautivas. Cuéntenos, ¿qué es Almas Cautivas? Bueno, Almas Cautivas es una organización civil que trabajamos a favor de la comunidad LGBTI que se encuentra privada de su libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Y a partir del 2013 comenzamos con diversos programas que tenemos adscritos a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de diversas categorías y de diversos contenidos a favor de la comunidad LGBTI que se encuentra en las cárceles.
¿por qué preocupa de alguna forma un poco más la comunidad trans dentro de estos estados de reclusión? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, hace un rato Ari hablaba de que había necesidades que Almas empezó a atender. Estas necesidades pues forman el contexto en el cual Almas surge y en el cual se encuentran las personas privadas de libertad. La población LGBTI es una población en abandono social y en abandono institucional. En esa situación se encontraba cuando Almas empieza a trabajar. Pero dentro de la población LGBT existe la población trans, y la población trans es la más abandonada de los abandonados. Es decir, que en el caso de algunas personas gays, en el caso de algunas personas lesbianas, aún tienen el vínculo familiar. Para las personas trans, muchas de ellas que han sido expulsadas de sus hogares desde muy pequeña edad, pues se encuentran en el abandono familiar. Y por supuesto también el sistema penitenciario hace que las amistades desistan de ir a las cárceles, porque existen varios requisitos que al final de cuentas las amigas dicen, pues yo no voy a venir a pasar humillaciones por venir a visitar a mi amiga, ¿no? Entonces se va conformando todo ese abandono de los familiares, de las amistades, y que se aúna también a el abandono institucional. Justo, ¿de qué forma podríamos sensibilizar a las personas que están tanto dentro como fuera, ¿no?, del reclusorio para que esta situación sea pues de una mejor calidad de vida? Mira, parte de la incidencia de almas cautivas tiene que ver con el cambio en las normas. Y cuando hablo de normas me refiero no únicamente a las normas que se han positivizado o únicamente a las leyes, sino que también se tienen que cambiar las normas culturales. Pero para cambiar las normas culturales, lo que nosotras hemos visto en los centros penitenciarios es que el personal operativo lo que requiere mucho más son cambios en las normas legales. Es decir, que los custodios lo que piden es que haya un reglamento, un ordenamiento, un conjunto de reglas que les diga cómo actuar ante la población, sobre todo trans. Porque las mujeres trans ahorita que se encuentran en los centros penitenciarios de la Ciudad de México están en centros varoniles, no están en centros femeniles. Dentro de todo esto también hay satisfacciones. ¿Cuáles son las que ustedes reconocen más grandes y más poderosas de todo esto? Bueno, mira, una satisfacción a nuestro trabajo es que Almas Cautivas ha sido galardonada por el Laboratorio de Buenas Prácticas contra la Violencia de Género por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es el reconocimiento de las hermanas Mirabal. Y bueno, eso nos llena de mucho orgullo, porque eso quiere decir que nuestro trabajo está bien encaminado. Por supuesto, también nos llena de mucho orgullo estar en espacios internacionales. Almas Cautivas tiene una proyección internacional. Hemos llevado el tema, como te lo mencionaba hace un momento, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visibilizar esto. Y la intervención de Ari en ese espacio incluso fue tomado en el informe del 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia hacia la población LGBTI. Y por supuesto en otros ámbitos pues también nos llena de orgullo haber participado en las reformas para el reconocimiento de la identidad de género, que ahora son mediante un proceso administrativo. Nosotras estuvimos ahí haciendo todo el lobby político, trabajando con las instituciones, estuvimos con el programa de derechos humanos, estuvimos con los diputados y bueno, eso es parte también como de nuestras satisfacciones, pero más allá de eso, hay también satisfacciones personales. Hace poco una amiga me preguntaba, ¿por qué tú trabajas con la gente que está privada de la libertad? Y le digo, porque más allá del impacto que yo pueda lograr en las instituciones, hay un impacto que a mí me llena mucho, que es ver la sonrisa de mis compañeras cada vez que llego yo de visita. De las compañeras que saben que no han sido olvidadas y que hay personas de su misma población que se preocupan por ellas. Ahora compártanos, las personas que quieran recurrir a ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, ahorita tenemos únicamente una página en Facebook, nos pueden buscar como Almas Cautivas AC y pues ahí nos pueden seguir, y nuestro correo también es almas.cautivas.ac@gmail.com. Nos pueden escribir con mucho gusto, y los teléfonos, el Twitter @almascautivas, y los teléfonos
55 18 54 35 46. Ahí también nos pueden localizar. O Ari, 55 61 09 52 47. Perfecto. Daniela, Ari, muchísimas gracias por esta entrevista y regresamos al estudio con Johnny y con Dani. ¡Mua! Y muy bien, amigos, arrancamos con el que te traes de este día. Recuerden que son 30 segundos en los cuales les compartimos alguna novedad de esta semana. Ustedes votan por su favorito con el hashtag que te traes en @capital-21 con el hashtag también de diversidad CDMX. Y comenzamos con Johnny. Bueno, inspirado por este programa, a mí más que recomendarles algo en 30 segundos, yo los quiero invitar a reflexionar, a valorar lo que tenemos, la libertad de la cual gozamos y el tiempo valioso que tenemos y que podemos aportar, no solamente en una institución penitenciaria, sino también en comunidades vulnerables, adultos mayores, gente sorda, ciega, minusválidos, etcétera, etcétera. Acérquense a su delegación y apoyen estas causas. Yo quiero recomendarles Vis a Vis, que es la historia de la vida dentro de un reclusorio. Ahí hay una mujer que por esconder dinero queda en este lugar y vamos a ver todas las situaciones que permean, por supuesto, en su televisión y en mi pantalla a través de todas las situaciones que se dan dentro de estos lugares. Vis a Vis. Amigos, yo los quiero invitar a asistir a las representaciones de la compañía de teatro penitenciario dirigido por la actriz mexicana Itari Marta y por Israel Rodríguez. Es un proyecto que lleva ya 6 años, un proyecto totalmente comprometido que se lleva a cabo entre el reclusorio Santa Marta Acatitla y el Foro Shakespeare. Es una experiencia muy linda que ustedes tienen que vivir. Que tienen que tener una cita previa con el Foro Shakespeare para que los lleven en un autobús especial a este lugar, pero definitivamente tienen que pasar la voz, porque es una experiencia inolvidable. No lo olviden, compañía de teatro penitenciario. ¡Bravo! Bueno, Qué maravilla, ¿no? ¿Sabes que yo fui a la secundaria con Itari y Marta? Ah, sí, ya me habías dicho algo de que eran amigos ustedes dos íntimos. Pues así íntimos no, pero yo le mando un saludo porque realmente esta acción que hace del teatro penitenciario es brutal. Y justo lo decía yo también en mi ¿Qué te traes? Creo que donar tiempo para personas que están privadas de la libertad es bien importante. Y qué parte también, o sea, qué padre también poder mezclar, ¿no? El arte con las personas que están privadas de libertad. Exacto, con este proceso de reinserción social. Y además Exacto. dejarnos de prejuicios, que si está tatuado estuvo en la cárcel y no es verdad. Y luego estas personas lo único que requieren es muchísima atención y cariño. Uno se los puede brindar. Exactamente. Recuerden comentarnos en hashtag diversidad CDMX, en @capital-21. ¿Y cuáles son sus redes, chicas? Pues la mía es @la_supermana. @Sheila Ferrera. Y @Johnny Carmona. Muchas gracias, de veras. Hay que desechar los estereotipos, los tabúes, los prejuicios y simplemente ser y amar. Sensibilizarnos, ser empáticos. Y Muchas hermosos, gracias. y guapos, Nos esperamos comprensibles, amorosos, cariñosos, tener todo.